Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Uno de los grandes signos de nuestro tiempo es la enorme incertidumbre que alberga a millones de seres humanos que para sobrevivir y reproducir su existencia tienen que concurrir a los mercados de trabajo formal y realmente subsumidos en el capitalismo para vender su única mercancía que poseen, su fuerza de trabajo física y psíquica, generalmente de manera combinada e intrincada con el uso de máquinas y de tecnología. Existe evidencia de que hoy es mayoritaria la parte de la humanidad que trabaja bajo distintas modalidades de remuneración y que por tanto se ubica en la dimensión del mundo del trabajo, el cual, en términos generales, constituye la antípoda del capital. Así, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, en 2012 la fuerza de trabajo real en el mundo era de alrededor de 3.300 millones de personas, de las cuales 200 millones están desempleadas y otras 900 viven con su familia, con ingresos inferiores al umbral de pobreza de $2 norteamericanos por día. Esta tesis es central para entender la naturaleza de las relaciones sociales de producción y de vida que caracterizan al capitalismo contemporáneo, envuelto en una profunda crisis estructural y sistémica que amenaza con convertirse en permanente y sobredeterminante de la vida social de la humanidad y de la naturaleza. Proponemos la hipótesis respecto a que, a diferencia del pasado, del periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial hasta la década de los 80 del siglo XX, la característica peculiar de los seres humanos que trabajan, los asalariados y asalariadas de todo el mundo, hoy está irremediablemente dimensionada e inmersa en relaciones de trabajo y de producción monumentalmente precarizadas, en un contexto de alta informalidad que contraviene y vulnera los principios humanos del derecho del trabajo, como son prestaciones y remuneraciones fijas, susceptibles de mejoramiento para alcanzar un futuro de seguridad social cimentado en jubilaciones y pensiones, capaces de garantizar la tranquilidad y seguridad física y psíquica de los trabajadores y sus familias una vez que éstos coronaron su vida en producción y pasaron a engrosar las filas de quienes cesan o han cesado su relación laboral para intentar comenzar una vida más humana y tentativamente llena de sentido. Muy buenas tardes, esto es Letras Militantes. El día de hoy estamos abordando un texto muy interesante que ya habíamos retomado en algún programa anterior de manera más breve, pero hoy hemos pensado en dedicarle esta sesión de nuestro programa al texto El precariado, nueva clase social. Este texto de Adrián Sotelo Valencia tiene un prólogo del compañero, amigo del Sindicato Mexicano de Electricistas, Julio Gambina, y es sobre todo una inmersión en el desarrollo teórico de este concepto de la precariedad y el precariado. Y para llegar a este punto, se retoman varias acepciones desde el punto de vista de la sociología, de la ciencia política, de la sociología del trabajo, para poder averiguar en qué consiste este concepto de la precariedad y si el precariado se está convirtiendo en una clase social. Para esto, lógicamente, hace un análisis muy extenso, muy profundo sobre las definiciones de clase social. No vamos a poder profundizar, lógicamente, en todos estos análisis que se hacen a lo largo del libro. Vamos a retomar nada más algunas partes porque nos parece muy importante retomar estos temas por el momento que estamos viviendo actualmente. Ya lo dice en esta primera parte a la que dimos lectura, que lógicamente la precarización tiene que ver con ese romper con la estabilidad histórica que como clase social, como trabajadores enfrentados en el mundo del trabajo al capital, y por eso dice que el trabajo es la antípoda del capital, es el enfrentamiento que hay entre el capital y el trabajo, entre los trabajadores y los dueños del capital, y por ello, nos concierne a nosotros los trabajadores tener muy claro en dónde estamos parados.
Porque si no se corre el peligro, y esto lo vemos constantemente en redes sociales, en discusiones, sobre todo en estos periodos electorales, en donde pues incluso algunos términos se manejan de manera errónea, cuando nos hablan de partidos de izquierda, cuando nos hablan de un gobierno comunista, cuando nos hablan de las tendencias socialistas del gobierno, y pues son denominaciones o son designaciones que no aguantan el análisis más profundo, ¿no? Hablar de un gobierno socialista en México, pues ni siquiera, si nos remontamos al periodo del general Lázaro Cárdenas, ni siquiera en esos momentos se llena el concepto con todos los factores teóricos que pues debieran tener. Entonces, bueno, vamos a hacer un acercamiento a esta condición del precariado, considerando la situación actual como marco en el que nos movemos, no solamente de nuestro país, sino también del resto del mundo, porque esta precariedad del mundo del trabajo se vive de manera global, y muchas de las fuentes para el análisis de esta crisis del capitalismo y para la generación de esta precariedad viene justamente de fuentes de otros países, de Europa, de los Estados Unidos, algunos de Latinoamérica, y bien vale la pena ir retomando esos temas. Entonces vamos a entrar poco a poco en el análisis de este concepto y vamos a ir retomando algunas partes de este texto tan importante. Repito, se llama El precariado, nueva clase social, superexplotación del trabajo y precarización. La flexibilización del trabajo y su precarización constituyen el producto más acabado de las transformaciones estructurales e institucionales que han ocurrido en las 2 últimas décadas y que se han proyectado negativamente en los salarios, en la categoría contractual y en las funciones desempeñadas por los trabajadores para colocar esos componentes en función de las necesidades de la producción, de la productividad, de los mercados y de la tasa de ganancia. Este último término, la tasa de ganancia, es un concepto que pues hemos mencionado en muchas ocasiones en este programa y nos parece de vital importancia para comprender tanto las crisis que hemos vivido recientemente en nuestro país y a nivel global, como para determinar las crisis que vamos a vivir en lo futuro. Por eso cuando aquí en el texto se habla de una crisis estructural y sistémica, quiere decir que esa crisis ya forma parte de esta estructura de relaciones de trabajo, de relaciones humanas, de interacción, porque pues se necesita de esa propia crisis para reestructurar al propio sistema. Por eso se habla entonces de una crisis estructural y sistémica. Forma parte de la crisis de este mismo proceso. Y este concepto de tasa de ganancia es el que nos arroja, ya lo explica con mayor cuidado y con mayor detenimiento el texto, pero tiene que ver esta tasa de ganancia con que si la tasa de ganancia baja, y lo hemos dicho también en otros programas con otros temas, lógicamente el capitalista lo que quiere es la recuperación de esa ganancia. Y esa recuperación será siempre a costa de las prestaciones de las trabajadoras y los trabajadores. Y por eso vamos a ver esta flexibilidad laboral que caracterizó los más de 30 años del neoliberalismo que hemos vivido aquí en México y que se ha vivido en el resto del mundo, justamente en esta justificación llamada flexibilización laboral para que pues se salga adelante de las crisis, pero realmente lo que está detrás es el recuperar la tasa de ganancia del capitalista. Y en esto, lógicamente, lo que se pone sobre la mesa son las prestaciones y las condiciones de trabajo de los propios trabajadores. Y frente a eso, pues nos tocó vivir, nos tocó experimentarlo, estos cambios en materia de las relaciones de trabajo y de cómo teníamos que afrontar nosotros esas condiciones que no eran cubiertas por el patrón. Desde pues los materiales, los equipos, las herramientas para elaborar, para realizar nuestro trabajo, hasta el sacrificar equipos de protección personal, mantenimiento de maquinaria, incluso la búsqueda de hacer mucho más dinámica, aunque esto significara en menor tiempo, los procesos de capacitación de los trabajadores, en fin, todas estas dinámicas que desde la patronal se buscó que incidieran en un menor costo para la empresa, sacrificando en primer lugar los beneficios del trabajador, pero en segundo lugar
poniendo en peligro su propia integridad física y psíquica, como también se manifiesta aquí, y que, para más referencia, cuando hablamos incluso de la integridad psíquica, hay que recordar la puesta en marcha, la aplicación de esta norma oficial mexicana, la 035, que es sobre riesgo psicosocial, y que hoy tiene que ser de aplicación obligatoria en todas las empresas y que tiene que ver con esa integridad psíquica, con ese estado de ánimo que se ve alterado por las relaciones de trabajo, que generalmente son difíciles, son tensas para los propios trabajadores. De este modo, la sobreexplotación y el trabajo precario como dispositivos sociolaborales de la reestructuración productiva implican la desreglamentación de los contratos colectivos. Este es el factor que mencionamos. Ya una serie de prestaciones que han sido conquistas históricas de la clase trabajadora se van sacando de los contratos colectivos porque implican un mayor gasto y, por ende, una reducción en la tasa de ganancia de los capitalistas, para su reconversión en dispositivos flexibles, polivalentes, fácilmente adaptables a las necesidades de acumulación y valorización del capital en la dimensión estructural de la producción y de los mercados, con el objetivo expreso de contrarrestar las dificultades que va teniendo el capital en cada ciclo de producción, en la creación de valor y de plusvalía y en la superación de los problemas derivados de su autovalorización a causa, entre otras, de la desmedida del valor. Bueno, esta es ya una entrada mucho más técnica, teórica, sobre este proceso de cómo afecta el trabajo precario todo este proceso de valorización del capital, es decir, cómo el capital adquiere su valor y se convierte después en ganancia, que es un proceso mucho más complejo y que ya tendremos oportunidad de abordar en otra ocasión. Ya habíamos dicho que la precariedad del trabajo es una categoría inmanente, histórica y estructural del trabajo asalariado dentro del sistema capitalista. Esto se ha presentado por ciclos, por etapas, en diferentes momentos de la historia de la clase trabajadora. No es la precariedad una cuestión que se dé necesariamente solo en este último periodo neoliberal, sino que, de hecho, el trabajo industrial, el trabajo en fábrica, el trabajo obrero, pues muchas veces nace en esas condiciones precarias. Cuando hablamos, por ejemplo, de la jornada laboral que se vivía en el siglo XIX, cuando hablamos de las condiciones de hacinamiento y de problemas de salubridad en las propias fábricas, bueno, pues vamos viendo este desplazamiento a lo largo del tiempo de esta precariedad, que se convierte en un elemento también para la lucha y para el alcanzar ciertas conquistas que sean en beneficio de los trabajadores. También dijimos que la precarización es un proceso de actualización de dicha precariedad. Ahora introducimos un nuevo elemento, la superexplotación del trabajo, que definimos como el proceso mediante el cual el capital le arrebata una parte del fondo de consumo del valor de la fuerza de trabajo para convertirlo en fuente suplementaria de la acumulación capitalista. Los mecanismos utilizados para obtener este resultado ya han sido explicados por nosotros en otras ocasiones y se resumen en una articulación eficaz entre las formas de producción de plusvalía absoluta, básicamente la prolongación de la jornada de trabajo, y la plusvalía relativa, mediante un aumento en la capacidad productiva del trabajo con ayuda del desarrollo tecnológico. Es decir, la sobreexplotación sienta sus bases en estos dos aspectos. El extender la jornada de trabajo sin los beneficios legales que debe tener a través del pago de tiempo extra o la tasación de otro tipo de turnos en horarios diferentes, y es aquí en donde se da esa variación en cuanto a la plusvalía absoluta y la plusvalía relativa, que tiene que ver cómo el trabajo que desarrollamos con nuestra fuerza de trabajo se le van incrementando otros elementos como son los aditamentos tecnológicos que hacen más eficiente el trabajo. Entonces aquí lo que podría ser la solución a una contradicción, es decir, entre más tecnología tengo, más eficiente hago mi trabajo y más rápido lo termino, y entonces se tendría que acortar la jornada de trabajo, entra entonces la contradicción. Entre más eficiente es mi trabajo y más herramientas tecnológicas tengo para hacerlos, le sumo más horas de trabajo
y finalmente quien va a obtener siempre la ganancia va a ser el capitalista, porque el reflejo de esos beneficios no se va a ver ni a nivel salarial ni a nivel de prestaciones que mantengan nuestra salud, que mantengan nuestra integridad física e incluso esa integridad psíquica. Porque hay que recordar que incluso el trabajo en tiempo extraordinario no solamente tiene que ver con el cansancio o el agotamiento físico, sino también el cansancio mental, que puede generar, por un lado, accidentes en el centro de trabajo o puede generar enfermedades al trabajador, a la trabajadora, al repetirse constantemente esta manera de desarrollar las actividades. Vámonos a una pausa musical a cargo de nuestro compañero Carlos Villanueva, y regresando continuamos con el tema de la precariedad. ¿El precariado va a ser una nueva clase social? Continuamos después de la pausa. Estás escuchando Letras Militantes. Letras Militantes. Continuamos. Ya estamos de vuelta en Letras Militantes después de esta pausa musical y vamos a continuar con este texto de Adrián Sotelo Valencia, El precariado, nueva clase social. Nos habíamos quedado justamente en que las afectaciones tienen que ver también por esas dos vías muy prácticas, que es el aumento en la jornada laboral, reduciendo las prestaciones que tiene que recibir el trabajador por ese trabajo, y por otro lado el aumento de herramientas tecnológicas para hacer más eficiente el trabajo. Ahora, la siguiente pregunta, mejor dicho, que nos plantea este texto es efectivamente si el precariado es una nueva clase social y entonces ¿qué ocurre con el proletariado? Vamos entonces a abordar el texto que nos dice: la precarización del trabajo está avanzando a pasos agigantados por todo el mundo, afectando a infinidad de categorías profesionales sin distinción de género, instrucción, raza, nacionalidad, credo, cultura y lengua. Es un signo de nuestros tiempos, al grado de que muchos autores, al referirse a este fenómeno, han caracterizado como precariado o precariato social a los movimientos de las clases obreras de Europa y de Estados Unidos en contra de las políticas neoliberales, de la mundialización del capital y del deterioro de las condiciones generales de vida y de trabajo. Lógicamente, cuando hablamos de estos movimientos obreros en Estados Unidos y en Europa, hablamos de esas vanguardias que muchas veces son las que generan pautas para que en otros países de lo que se les llama la periferia, en donde pues está México, está Latinoamérica, está África, Oriente, etcétera, bueno, pues sirven de pauta para las propias organizaciones de trabajadores en nuestra región. El problema al que nos enfrentamos en muchas ocasiones es que hay organizaciones que quieren hacer una calca de esta forma de organización y de movilización obrera, cuando lo que tenemos que hacer es un análisis de cómo funcionan esos cambios globales
en nuestro país. Si bien hablamos de que la aplicación de esta flexibilidad laboral que se ha visto en los últimos 30 años en todo el mundo parte de los mismos principios en todos los países, la manera como se aplica en cada país y de acuerdo a su propio marco legal también nos tiene que ayudar a determinar cómo los trabajadores tenemos que organizarnos frente a esas modificaciones de nuestra vida social laboral. Pero es muy importante también que conozcamos estas maneras de enfrentarse a las modificaciones de la vida del trabajo, del mundo del trabajo. Por eso ha sido de fundamental importancia, vale la pena hacer este paréntesis aquí, el trabajo de nuestro sindicato en relación con otras organizaciones sindicales de los Estados Unidos, de Europa, de otras regiones del mundo, este contacto que tenemos con nuestros compañeros del Cono Sur, nuestros compañeros de Argentina particularmente, de Brasil, de Cuba, y este intercambio de experiencias y conocimiento que nos ayuda a enfrentar estas contradicciones entre el capital y el trabajo de la manera más eficiente para lograr un mayor beneficio como trabajadores. Por ejemplo, la relación que hay con IndustriALL, que es este conglomerado de sindicatos, esta confederación mundial de sindicatos, que nos permite o nos puede permitir enfrentar los embates de estas multinacionales que llegan a invertir al país y que no se sienten obligadas a negociar con los sindicatos nacionales. El hecho de pertenecer a una confederación como IndustriALL nos permite ejercer presión desde esta confederación internacional a través de acuerdos marco internacionales para que se sienten a negociar estos patrones extranjeros con los sindicatos mexicanos, particularmente el caso de nuestro sindicato. Y lo vemos en el sector eléctrico, particularmente por la participación de empresas de nacionalidad italiana, que bueno, la nacionalidad es ya muy relativo porque los capitales no tienen nacionalidad, los capitales vienen de diferentes fuentes, aunque se les suele dar un domicilio en el mundo, ¿no? Pero por ejemplo lo vemos en el caso de empresas italianas, empresas españolas, empresas estadounidenses, canadienses, que llegan a invertir en el sector eléctrico en México. Y frente a ellos, pues lógicamente tenemos que desplegar una actividad, no nos podemos quedar cruzados de brazos esperando a que estas empresas vengan a buscar al Sindicato Mexicano de Electricistas y nos pregunten si estamos de acuerdo en que ellos sean los patrones en estas áreas de inversión del sector eléctrico. Lógicamente, y esto hay que también retomarlo como parte del discurso de nuestra organización, hay que recordar que a partir de la solución parcial y transitoria que se dio a nuestro conflicto, tenemos muy claro que el gran objetivo es recuperar el sector energético nacionalizado. Eso quedó muy claro desde nuestras asambleas, la del 4 de febrero del 2013, las que tuvimos en el año 2014 a partir de que se planteó este convenio marco, en el 2015 cuando se firmó, en fin, tenemos muy claro cuál es el objetivo final, pero en tanto no cambien las condiciones legales, constitucionales en nuestro país, tendremos que adaptarnos al propio mercado en el que estamos viviendo. De lo contrario, sería tanto como decir, bueno, pues entonces no busquemos ningún empleo, no busquemos ningún contrato, esperemos a que por sí solo el mercado, las condiciones legales, constitucionales se transformen, a que haya un decreto constitucional presidencial que cambie nuevamente el orden en el sector eléctrico y entonces esperar a que nos llamen para que nos integremos. Es un absurdo, sabemos que no ha sido así, por lo menos en los 3 años que van de esta administración, aunque se ha hablado de esa necesidad de fortalecer al sector eléctrico nacional, no hay los cambios de fondo necesarios para que retomemos ese sector eléctrico nacionalizado que conocimos. Por lo tanto, pues mientras hay que buscar esas oportunidades y nos vamos a enfrentar en este mercado a esas condiciones precarizadas. Hay que tener muy claro qué son, hay que tener muy claro cómo analizarlas y a partir de ello cómo las enfrentamos y las modificamos. Decíamos que va avanzando a pasos agigantados, dice, y por ello nos parece necesario realizar una breve revisión del concepto clásico de clase social, enfatizando las similitudes y diferencias entre los conceptos clase obrera y proletariado.
Una vez realizada esta tarea, retomaremos nuestra discusión sobre la novedad del precariado como nueva clase social o como característica distintiva del proletariado y en general del mundo del trabajo, que lo va cubriendo en todas sus fracciones, incluso a aquellas que aún no pertenecen propiamente a él, como pueden ser algunos segmentos de las clases medias asalariadas. En el capitalismo histórico, desde el siglo XVI hasta la actualidad, las tres clases sociales principales de la sociedad burguesa se derivan de las tres fuentes económicas fundamentales: el salario, obreros asalariados; la ganancia, los capitalistas; y la renta de la tierra, los terratenientes, que además constituyen la base de su identidad de clase. Se trata de tres grupos sociales cuyos componentes, los individuos que los forman, viven respectivamente de un salario, de la ganancia o de la renta del suelo, es decir, de la explotación de su fuerza de trabajo, de su capital o de su propiedad territorial. Aquí es importante hacer un paréntesis porque, bueno, esta clase que es la capitalista, que son los que viven de su capital, pues hay que recordar lo que mencionábamos en varias emisiones anteriores cuando hablábamos del origen del capitalismo, y que este capital que presumen los capitalistas, que son los dueños de los medios de producción, que son los dueños de ese capital, ¿cómo lo obtuvieron originalmente?, ¿no? Porque ha sido un proceso histórico. Y ese proceso histórico está basado siempre en el despojo, en el robo. Lo veíamos en el caso de los piratas, que en su momento asaltaban los galeones españoles que iban con todo el oro robado en el continente americano para llevárselo a la corona española, y cómo estos navíos ingleses de piratas les robaban a su vez el oro, y ese oro se lo llevaban a Inglaterra y con eso fueron acumulando capital que después va a dar lugar a los bancos y a estas organizaciones financieras internacionales centenarias que se han encargado de financiar y reproducir este modo de producción capitalista. Entonces no olvidemos de entrada que el capitalista obtiene su capital a través del despojo, ¿no? De despojar a los que tienen un predio, un territorio, un recurso natural y buscar la manera de quitárselos. No hay capitalista que tenga bien habido su capital. Bien, de aquí que son estas fuentes materiales las que definen tanto a las clases sociales fundamentales, burguesía y proletariado, como a las principales, burguesía, proletariado, terratenientes, y de allí se desprenden otros tantos componentes sociales, tales como fracciones de clase, grupos, estamentos, castas, clases medias, campesinos, indígenas, que se derivan siempre de las categorías fundamentales de la reproducción material del modo de producción, esto es, la burguesía y el proletariado. Entonces debe quedarnos muy claro que, bueno, en ese sentido no hay mucho cambio histórico, y bueno, habrá oportunidad, buscaremos la oportunidad de profundizar más en este análisis. Por cuestiones de tiempo vamos a adelantarnos un poco más y vamos a entrar en el concepto de precariado o proletariado. Por regla general, la mayoría de los empleos que se crean en todo el mundo, incluyendo los países avanzados, son de naturaleza temporal y precaria, con bajos salarios y condiciones de trabajo desastrosas para los obreros que los ocupan, como pudimos advertir anteriormente. Constituyen más la regla que la excepción. Esta es la llave mágica que encontró finalmente el capitalismo: romper la dicotomía entre desempleo y empleo, generando un círculo vicioso que afecta por supuesto al trabajador en beneficio del patrón, consistente en pasar de la inactividad laboral al paro, es decir, al desempleo, luego a la ocupación temporal y nuevamente al paro, y así sucesivamente hasta la enfermedad o la muerte. Y esta es la condición que se ha venido imponiendo en el caso de México y de muchos otros países con el mundo del trabajo. A nosotros como electricistas, lo hemos dicho también en infinidad de ocasiones, nos ha tocado vivir ese rompimiento de la burbuja electricista que teníamos, en donde las condiciones laborales estaban plenamente cubiertas a través del contrato colectivo de trabajo, había un empleo que tenía funciones muy definidas, un salario
que si bien no era el más alto, sí estaba para cubrir las necesidades indispensables de sobrevivencia, prestaciones que nos podían permitir tener una calidad de vida superior a la media nacional, muy superior efectivamente, y sobre todo la posibilidad de contar con una jubilación. Es decir, que al término de toda esta vida laboral de explotación que vivíamos, finalmente teníamos la ocasión de disfrutar de una vejez digna a partir del pago de nuestra jubilación. Este precariado del que hoy formamos parte tiene que ver justamente con el rompimiento de este ciclo que teníamos de proyecto de vida para meternos en esta dinámica tremendamente perversa en donde los trabajadores tendremos que seguir sacrificando nuestras vidas para que el sistema capitalista se siga reproduciendo. Y nos parece muy importante retomar esta particularidad, sobre todo por el tema de las jubilaciones y pensiones. Frente a lo que se ha anunciado en ciertos grupos disidentes, ciertos grupos externos al Sindicato Mexicano de Electricistas sobre la posibilidad de jubilaciones, hay que ser muy cuidadosos, hay que hacer el análisis con mucho detenimiento y poner sobre todo en la mesa cuáles son los elementos de realidad que tenemos enfrente. No los podemos negar, no podemos cerrar los ojos y pensar que no existen o que no influyen. Lo decíamos en el meeting en la Secretaría de Gobernación, lo hemos platicado con diversos compañeros de diferentes escalafones y grupos de trabajo. La condición que se vive actualmente en materia de jubilaciones y pensiones es crítica a nivel nacional y a nivel global. No hay gobierno, sin importar cuál sea su orientación política, su filiación, si es de izquierda, derecha, progresista, centro o como se le quiera llamar, no hay gobierno que vea con buenos ojos las jubilaciones y pensiones, porque lógicamente dentro de este sistema capitalista, toda prestación para los trabajadores es una carga, es un gasto, es un lastre para el desarrollo económico dentro del modo capitalista. De esta manera vemos, por ejemplo, que en el caso de México pues ha habido un proceso paulatino de destrucción de esta estructura de jubilaciones y pensiones a través de la seguridad social. Y hay que recordar también que la seguridad social no es un regalo del gobierno a los trabajadores, ha sido resultado de una lucha histórica de las propias organizaciones de trabajadores. La creación del ISSSTE y del IMSS son resultado de la lucha de los trabajadores desde las huelgas históricas de principios del siglo XX, la lucha revolucionaria de 1910 y todos los movimientos obreros de la primera mitad del siglo XX. Por ello, las jubilaciones y pensiones se convirtieron en una de las conquistas más importantes que permitían garantizar una vejez digna y una muerte que no pusiera en aprietos a la familia, a los deudos, que pudieran vivir su duelo con toda tranquilidad, mientras que las condiciones económicas quedaban cubiertas por todos estos preceptos de seguridad social. Desgraciadamente, lo que vivimos hoy es ese proceso, repito, de destrucción de estas condiciones necesarias para la vejez digna. Y en el caso particular de México lo estamos viendo con esta transformación, por ejemplo, de la unidad de medida para los aumentos o el cálculo de las cuotas de jubilación y pensión, que pasan de ser salarios mínimos a las UMAS, y la gran explicación que hay detrás de ello, porque bueno, hay una pérdida y se ha visto que puede ser una pérdida de más del 30% del valor de ese dinero. Lo que está de fondo es que no hay recursos para sostener estas pensiones y jubilaciones. ¿Por qué? Porque se han utilizado en otras cosas que posiblemente veremos en otro programa de Letras Militantes. Pero el gran peligro que se corre es ese. Está el caso de las AFORES, como nos lo han dicho nuestros compañeros de la Federación de Jubilados Pensionados, la Confederación, perdón, de Jubilados Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, que preside nuestro compañero prosecretario de Jubilados, Jorge Herrera. Como nos lo han dicho también infinidad de veces, pero a veces no prestamos la suficiente atención, las AFORES solamente van a alcanzar para 75,000 trabajadores en este momento. Y esos 75,000 trabajadores se van a pensionar con el 25% de su salario. ¿Por qué? Porque no hay dinero y porque este dinero
que se ha utilizado a través de las Afores, se ha utilizado para enriquecer a las instituciones privadas que administran estos fondos de retiro. Entonces debemos tener muy claro que el panorama en materia de trabajo y de retiro, de jubilación o pensión, no es el más óptimo. Por ello, pensar que hay soluciones mágicas a estas condiciones es un absurdo absoluto. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo por el día de hoy, pero retomaremos el tema en la próxima emisión de Letras Militantes. Por el momento es todo. Agradecemos su atención, agradecemos también a nuestros compañeros de Radio ESME por su apoyo para la realización de este programa. Por mi parte es todo y nos vemos por acá la próxima semana en Letras Militantes. Gracias y buenas tardes. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio ESME, donde a los libros les damos la palabra.